Las células viven y crecen mediante el intercambio de moléculas con el medio circundante, y la membrana plasmática actúa como una barrera que controla el tránsito de moléculas hacia el interior y el exterior de la célula. Sin embargo, es necesario que diversas moléculas hidrosolubles atraviesen la membrana plasmática, porque la célula debe importar los azúcares y los aminoácidos. También debe eliminar los productos de desechos como el CO2 y regular la concentración intracelular de una diversidad de iones orgánicos. Un pequeño subgrupo de estos solutos, como el CO2 y el O2, pueden difundir a través de la bicapa lipídica, pero también la gran mayoría no posee esa capacidad, y su transporte depende de proteínas transportadoras de membrana que se distribuyen a lo largo de todo el espesor de la membrana, y pueden formar canales a través de la bicapa lipídica que permiten el paso de determinadas sustancias. Los dos tipos principales de proteínas de membrana que median este proceso de transporte son las proteínas. Pueden ser transportadoras o proteínas de canal. Las proteínas transportadoras son capaces de desplazar pequeñas moléculas de un lado a otro de la membrana, y esto es mediante la modificación de su conformación. En cambio, las proteínas de canal son las que forman poros hidrófilos diminutos en la membrana, esto a través de los cuales los solutos por un proceso de difusión. La mayoría de las proteínas de canal solo permiten el paso de iones inorgánicos, y por ese motivo se denominan canales iónicos. Voy a hablar de la estructura y funciones de las proteínas de membrana. Dependiendo del tipo celular y el organelo, una membrana va a poder contener diferentes tipos de proteínas. Vamos a encontrar tres clases diferentes, que van a ser las proteínas periféricas, las proteínas integrales y las proteínas sujetas a los lípidos. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva. Ok, voy a hablar de lo que son las proteínas integrales. Las proteínas integrales son proteínas transmembranosas. Esto quiere decir que van a tener pues sus dos regiones, que van a atravesar todo lo que es la bicapa lipídica, y una se van a encontrar en la parte citosólica y la otra en la parte superior, exterior de la célula. Estas cumplen con la función que son receptoras, que se unen a lo que son sustancias específicas para la membrana. También son canales transportadores implicados en el movimiento de iones y solutos, y también son agentes que transfieren electrones mediante la fotosíntesis, o también puede ser, la fotosíntesis y la respiración. Siguiente diapositiva. Y yo voy a hablar ahora sobre lo que es en lo de proteínas integrales, análisis por congelamiento y fractura. Esto pues ocurre de manera en que la membrana se va a congelar, y después con la hoja de una navaja se va a golpear. Entonces lo que pasa es que se va como a craquear, y después se van a depositar metales dentro de esa fractura. Se abre y se depositan metales, y se va a formar lo que es la réplica sombreada. Y aquí dentro de esto se va a ver como un canalito que va a tener como circulitos negros o algo así. Se ve como si fueran circulitos negros, y estos van a ser lo que son las proteínas integrales. Determinación de la lateralidad. Ok, con esto me refiero a qué partes de una proteína se proyectan en el citoplasma, y en la región citoplasmática, y qué partes de la proteína se proyectan en el exterior de la célula. Puse un ejemplo. Supongamos que se va a hacer como una preparación de células intactas, o sea, células intactas, con una enzima proteolítica, digamos la tripsina, que pues esta es muy grande para penetrar lo que es la bicapa lipídica. Lo que sucedería aquí es que las que se encuentran en la parte del exterior de la célula se van a someter a lo que es el proceso de digestión por la tripsina, y pues las que se encuentran en la región del citosol se van a mantener intactas. Para establecer si la posición de una proteína sobresale
en la cara citoplasmática de la membrana, las células se pueden volverse permeables mediante tratamiento con detergentes no iónicos o por choque ósmico. Y la porción citoplasmática ahora en este momento pues ya, ahora sí, también se sometería a lo que es digestión. Ya no, la membrana ya no va a funcionar como pues que lo frena, o sea que no lo deja entrar. Que voy a hablar ahora de la identificación de dominios transmembranosos. Con esto me refiero a qué segmentos de una cadena polipeptídica están incrustados en la bicapa lipídica. Casi siempre es alrededor de una cadena de 20 aminoácidos que toman la estructura secundaria de una hélice helicoidal alfa. Ahora voy a hablar sobre las proteínas periféricas de la membrana. Estas en la presentación aparecen como de un color azulito. Se localizan en la región pues citosólica y sirven como soporte para la membrana. Estas se relacionan con la membrana mediante enlaces electrostáticos débiles y actúan como pues esqueleto, ya lo dije, y funcionan como si fueran enzimas. Esto quiere decir que van a acelerar los procesos químicos de la célula. También tienen una relación con la membrana, ya que pueden salir, bueno, se pueden atraer hacia esta o pueden salir de esta. Ok, por último vamos a encontrar las proteínas fijadas a los lípidos. Estas se van a encontrar en la superficie externa de la membrana y se van a unir mediante un oligosacárido complejo, un pequeño oligosacárido complejo y una molécula de fosfatidilinositol. Y el enlace se van a unir mediante el enlace fosfatidilinositol. Hablaré de lo que son los canales iónicos y el potencial de membrana, lo que incluye este tema. El paso de una pequeña molécula hidrosoluble de un lado a otro de la membrana celular se puede lograr por un canal hidrófilo donde la molécula pueda pues desplazarse. En las membranas celulares esta función se realiza por las proteínas de canal, y estas proteínas de canal forman unos como poros acuosos transmembrana que permiten lo que es el movimiento pasivo de las moléculas hidrosolubles, las pequeñas, hacia el interior o el exterior de las células o los orgánulos. Los canales iónicos son selectivos para los distintos iones y están regulados. Hay dos propiedades que diferencian a los canales iónicos de los poros acuosos simples, los que les decía. La primera diferencia es que esos canales iónicos poseen una selectividad iónica que determina que pasen algunos iones orgánicos, pero no otros. O sea, determinan si pasan estos o estos no, y así están checando, ¿no? Por ejemplo, los canales estrechos que no dejan que pasen los iones grandes, los de gran tamaño, y los canales con revestimiento de cargas negativas, pues no van a dejar el ingreso de iones negativos por la repulsión electrostática mutua que hay entre las cargas del mismo signo. La segunda diferencia entre los poros acuosos simples y los canales iónicos consiste en que estos últimos, o sea, los canales iónicos, no están continuamente abiertos. Los canales iónicos fluctúan en forma aleatoria entre los estados abierto y cerrado. Se utiliza un procedimiento llamado registro de zona que permite obtener una imagen del comportamiento de cada canal iónico. Los distintos tipos de estímulos que pueden haber afectan la apertura y el cierre de los canales iónicos. Los canales iónicos se diferencian uno del otro por
la selectividad iónica, o sea, el tipo de iones que se permite que pasen, y la regulación, o sea, las condiciones que determinan la apertura y el cierre del canal. Los canales iónicos regulados por voltaje responden al potencial de membrana, y el potencial de membrana, está gobernado por la permeabilidad de la membrana a iones específicos. Como sabemos, todas las células poseen una diferencia de potencial eléctrico o potencial de membrana plasmática. Y ya para terminar, quisiera mencionar que existe una ecuación para calcular el potencial de reposo de una membrana. Esta es la ecuación de Nernst, que es de mucha utilidad. Como lo podemos ver en la presentación, la letra E significa diferencia de potencial en el equilibrio. La R es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta, la Z equivale a la carga eléctrica del ion considerado, la F es la constante de Faraday y X1 y X2 es igual a las concentraciones iónicas. Es todo por mi parte. Hola, yo voy a hablar sobre canales iónicos y transmisión de señales en las células nerviosas. La función fundamental de una célula nerviosa o neurona consiste en recibir, conducir y transmitir señales. Las neuronas transmiten señales desde los órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. En el sistema nervioso central, las señales se transmiten de una neurona a otra mediante redes de enorme complejidad que permiten que el cerebro y la médula espinal analicen e interpreten las señales provenientes de los órganos de los sentidos, para luego responder a ellas de forma apropiada. Desde el sistema nervioso central, las neuronas proyectan prolongaciones hacia la periferia a fin de transmitir señales de neuronas que controlan la actividad de los músculos, y las glándulas. Las neuronas con frecuencia emiten prolongaciones muy largas. Por ejemplo, las neuronas motoras humanas que transmiten señales desde la médula espinal hasta un músculo del pie Todas las neuronas están compuestas de un cuerpo celular que contiene el núcleo, del cual irradia hacia la periferia una cantidad variable de extensiones finas y largas. Por lo general, una neurona posee un axón largo que conduce las señales desde el cuerpo celular hacia las células diana más alejadas, y varias prolongaciones ramificadas más cortas, denominadas dendritas. Estas se extienden desde el cuerpo celular como arterias, aumentan la superficie disponible para recibir señales provenientes de los axones de otras neuronas. El extremo distal de la axón, que podemos ver en esta parte de color rosa, se subdivide en numerosas ramas y cada una de estas ramas a su vez finaliza en terminaciones nerviosas, de manera que el mensaje enviado por una neurona puede transmitirse en forma simultánea a muchas otras células, que pueden ser neuronas o células musculares o glandulares. Asimismo, las dendritas pueden presentar ramificaciones muy extensas independientemente del significado de la señal que transporte una neurona, es decir, se trata de información visual proveniente del ojo o de una orden motora a un músculo o del paso de una red compleja de comunicación nerviosa del cerebro. El formato de señal siempre va a ser el mismo y solo consiste en cambios de potencial eléctricos de una membrana plasmática a la neurona. ¿No lo tapices? ¿Ya? Ok. Yo les voy a hablar sobre los potenciales de acción que permiten una comunicación rápida a larga distancia. Una neurona es estimulada por una señal. En general, esto se produce por otra neurona, transmitida en región localizada en la superficie. Esta señal induce a una modificación del potencial de la membrana en el sitio donde se está estimulando. No obstante, para esto puede seguir transmitiendo la señal. La alteración del potencial de la membrana debe propagarse desde esta región, localizada sobre una dendrina o sobre el cuerpo celular, hacia las terminaciones anióxicas, las que transmiten la señal a las otras neuronas de la vía nerviosa.
si bien es un cambio local del potencial de membrana que se propaga en forma pasiva a lo largo de un axón, o una dendrina, como ya lo había dicho, hacia las regiones que se propagan en forma pasiva, como lo había dicho, a medida que se aleja del sitio del origen. En caso de las distancias cortas, este debilitamiento no reviste mayor importancia, pero para la comunicación a larga distancia, esta propagación es como pasiva o inapropiada. Este fenómeno es comparable como con la de una señal telefónica que puede transmitirse mediante cables sin necesidad de amplificar, como en el radio de una ciudad, que requiere pues refuerzos periódicos para la transmisión de transcénicas mediante cables submarinos. También las neuronas tienen un mismo mecanismo de señalación que es activo. Un estímulo local que posee una fuerza suficiente desencadena una explosión de actividad eléctrica en las membranas plásticas, que se propagan con rapidez a lo largo de las membranas exónicas, y esto pues se mantiene mediante un esfuerzo automático durante todo el trayecto de estas ondas migratorias de la excitación eléctrica conducida por el potencial de acción.